Génesis capítulo 3. Hemos estado estudiando este capítulo tan importante para poder comprender, conocer mejor a Dios, conocer mejor la realidad de nuestras vidas, la realidad del mundo en el que vivimos. Como hemos estado haciendo un hincapié, ¿verdad? Necesitamos conocer las bases, el fundamento, de dónde viene todo. Y Génesis 3 nos muestra de dónde viene el pecado. Y nos muestra, hemos visto las 2 semanas anteriores, cómo la tentación opera y hemos visto algunas consecuencias del pecado. Hoy vamos a continuar estudiando este capítulo. Vamos a ver del versículo 14 al 21. Del 14 al 21, y vamos a seguir hablando de esas consecuencias. La semana pasada vimos algunas de ellas. Vimos que cuando entró el pecado, entró la muerte al ser humano. Vimos cómo el pecado afectó la identidad del hombre y de la mujer. Vemos cómo ellos, la imagen a la que habían sido formados se distorsionó. Esa imagen de Dios en ellos, a causa del efecto del pecado, se vio distorsionada. Sintieron culpa, sintieron vergüenza, sintieron miedo, vieron su propio pecado. Afectó su identidad, afectó su relación con Dios. Su relación con Dios, ahora tuvieron miedo de Dios, huyeron de Dios. Ahora el hombre creía, se puso en el lugar de Dios en su propia vida. Y vimos también cómo el pecado afectó la relación del hombre con su prójimo. Vimos cómo Adán y Eva empezaron a actuar con mucho egoísmo, empezaron a culparse el uno al otro y a actuar con irresponsabilidad, etc. El día de hoy vamos a continuar viendo las consecuencias del pecado. El título de esta enseñanza es Las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Voy a leer para efectos de tener el contexto desde el versículo 8 hasta el 21, pero en realidad vamos a estar viendo el 14 al 21, ¿está bien? Y dice el texto así, lo voy a leer y luego me acompañas a orar, por favor. Dice el texto bíblico, la palabra de Dios dice así: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra y por este tiempo en que estamos reunidos para adorarte y para recibir tu palabra. Por favor, háblanos, Dios. Queremos pedirte que uses tu palabra para escudriñar nuestro corazón y alinear nuestro corazón con el tuyo.
Señor, pedimos tu favor y tu gracia. Te pido también, Señor, tu favor y tu gracia en mi vida. Reconozco mi incompetencia y que soy inadecuado para comunicar verdades tan gloriosas, tan importantes. Pero confiamos en tu gracia y la gracia que tú das. Haz tu obra en medio nuestro, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que cuando estuvimos viendo la semana pasada en la primera parte del texto que acabo de leer, cómo cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente viene a ellos una conciencia de su pecado, es decir, empezaron a experimentar emociones, sentimientos que no habían tenido antes. Sintieron culpa, sintieron vergüenza, sintieron miedo. Quisieron esconder su desnudez con hojas de higuera, quisieron esconderse en los árboles, quisieron esconder su pecado al echarse la culpa el uno al otro. Adán y Eva pretendieron en todas esas maneras evadir su responsabilidad de pecado, su responsabilidad por el pecado. Eso es lo que el pecado hace. Nos llega a engañar al punto que quiere que lo escondamos. Nuestro corazón engañoso pretende esconder el pecado y hay muchas maneras en que el ser humano pretende hacer eso. Una, decir que el pecado ni existe, que el pecado es una fantasía. O, como vimos en el texto, echarle la culpa a otra persona, echarle la culpa a nuestras circunstancias en la vida, echarle la culpa a alguna enfermedad, alguna situación traumática que vivimos o a lo que otros nos hicieron. Tratamos de ocultar nuestro pecado al diluirlo, al decir, pues no es tan malo, ¿para qué exageran? Todo mundo lo hace. Tratamos de justificarlo, sí, es que yo soy así, pero es que así me hicieron ser. Tratamos de racionalizarlo, de razonar. Tratamos de resaltar. Otra manera de ocultar el pecado es resaltar el pecado de otros y estar obsesionado con el pecado de otros y evadir el mío como para distraer, ¿verdad? Y hay muchas maneras en que pretendemos hacer eso. Así es nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿en qué maneras tú te has descubierto que tratas de esconder tu propio pecado? Esconderlo de Dios, como si se pudiera esconder algo de Él, pero es lo que hicieron Adán y Eva, es lo que el hombre hace hasta ahora. Desde el principio, desde Génesis 3, hermanos, vemos que nuestra inclinación es pretender ocultar nuestro pecado. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona hallará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, no crecerá, no avanzará, se atorará, ¿verdad? Pero el que los confiese y se aparta hallará misericordia. Vamos a ver en este texto que nos ocupa hoy cuáles son esas consecuencias del pecado. Ya vimos algunas, hasta ahorita vimos algunas, las que ya mencioné, pero vamos a ver ahora cómo Dios trajo consecuencias como un juicio. Entonces, este mensaje tiene 2 puntos, bueno, 3. El primero es, no, son 2 puntos, perdón, 2. El primero es el juicio de Dios, y el segundo es gracia para los pecadores. Vamos a ver el primer punto, el juicio de Dios. El hombre y su mujer habían pretendido excusar su pecado. Sin embargo, cuando tú ves esa parte del texto que Dios los llama a cuentas y Adán dice, no, pues la mujer que tú me diste, y la mujer dice, no, pues la serpiente, Dios no dialogó con ellos, o sea, Dios no se puso a dialogar, a discutir con ellos, sino que más bien Dios comenzó a emitir un juicio, los juicios que vendrían por causa del pecado. Eso es lo que Dios hizo. A ver, hasta ahorita, en el relato de Génesis, Dios solamente había hablado para crear todo lo que existe, había hablado para bendecir la creación,
para bendecir al hombre, para bendecir el día de reposo. Dios había hablado para mandar, les dio el mandamiento, para darles instrucciones acerca de cultivar el huerto y de cuidarlo. Había hablado también para cuestionarlos acerca de lo que acababan de hacer. Pero ahora Dios, en este pasaje que vamos a ver a partir del versículo 14, ahora Dios abriría su boca para emitir juicios en contra del pecado. Esta es la respuesta de Dios al pecado: juicio. A veces tenemos la idea, ¿verdad? Hay gente que tiene la idea de Dios es puro peace and love, ¿verdad? Puro amor y paz. Dios es así bien chido, puro amor, puro apapacho. Hermanos, Dios es un Dios santo y justo, es un Dios de amor y de misericordia. Pero Dios es un Dios santo y justo y no tolera el pecado y no es alcahuete de nadie. El pecado trae consecuencias y Dios le había dicho a Adán: el día que comas de ese árbol morirás. Y ahora el Señor en esta porción decreta juicios. Habló un juicio contra la serpiente, que es Satanás. Habló un juicio contra la mujer y habló juicios contra el hombre o acerca de la vida de ellos. Vamos a ver cómo el Señor, vamos uno por uno. Primero el Señor maldijo a la serpiente. Dice versículo 14: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esta, maldita serás más que todos los animales y que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El Señor primero se dirige a la serpiente y la maldice. Ese animal que el diablo usó para hablar por medio de él, eso ya lo vimos con detalle. Podemos pensar que antes de la caída, la serpiente era un animal hermoso que de alguna manera andaba erguido. La serpiente ahora, a causa de esta maldición, se volvería en un animal temible para el hombre. De hecho, las serpientes representan todo lo odioso, lo repugnante, lo bajo. Y Dios la maldice a la serpiente y le dice que ahora tendría que arrastrarse y alimentarse del polvo. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor con que iba a comer polvo si las serpientes en realidad no comen polvo? Pero ¿en qué sentido estaba hablando? Tenemos que leer la Biblia como adultos, no como niños, ¿verdad? Aquí vemos que la maldición de Dios es para la serpiente, el animal, pero también estaba hablando a Satanás, que habló a través de la serpiente, para el diablo. Cuando le dice: te arrastrarás y comerás del polvo, significa que andarías siempre humillado, mordiendo el polvo, como decimos. Comer el polvo de la humillación, siempre deseando y nunca alcanzando. Ese es el destino, esa es la vida de Satanás actualmente, mordiendo siempre el polvo. Ahora, el diablo ya había sido arrojado del cielo. Recordemos, también vimos que había sido un ángel creado por Dios. Se halló maldad en él, fue echado del cielo a la tierra. El diablo fue el originador del pecado, lo originó en los cielos y participó en el origen del pecado en la raza humana aquí en la tierra. Ahora Dios le dice en ese sentido, le dice en el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Pero aquí habla de alguien que vendría, dice: él, o sea, un descendiente de la mujer, te pisará en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El Señor está anunciando aquí unas cosas. Lo primero que está anunciando es que habría una disputa, una contienda entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer, o la descendencia de Dios. Y vemos esto muy claro a lo largo del desarrollo del relato bíblico. Tan solo llegando al capítulo 4 vemos cómo Caín mata a Abel. Caín representando a la simiente del diablo.
Abel a la de Dios. Vemos más adelante, por ejemplo, Faraón y Moisés. Que Faraón pretendió matar a Moisés, de hecho mandó matar a los bebés y luego en disputa con Moisés. Vemos por ejemplo el enfrentamiento entre David y Goliat, que era en realidad una lucha de dioses, del Dios de David contra los dioses de los filisteos, contra Satanás. Llegamos hasta el Nuevo Testamento, avanzamos en el Antiguo Testamento y vemos esta disputa entre los falsos profetas, los profetas diabólicos y los profetas del Señor. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos esto entre los falsos maestros como los fariseos y Jesús. Vemos a Judas y Jesús en esa disputa, en esa contienda, etcétera. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó que cuando Él vuelva, enseñó por medio de parábolas, Él va a separar a las ovejas de los cabritos, a la simiente del diablo de la simiente de Dios. Él va a separar el trigo de la cizaña. Aún nuestro Señor Jesucristo, a unos religiosos que ellos decían que eran hijos de Abraham, hijos de la fe, hijos de Abraham porque eran de la fe de Abraham, Jesús les dijo lo siguiente en Juan 8:44, Evangelio de Juan 8:44. Mira lo que les dice Jesús: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol Juan posteriormente, no en su evangelio como acabamos de ver, pero en su primera epístola, escribe en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, aquel que está rendido a una vida de pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, o sea Jesucristo, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces tú puedes ver muy claramente a lo largo de la Biblia cómo se cumple lo que el Señor le anunció a la serpiente. Va a haber una disputa entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Una disputa entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero el Señor le había anunciado que de la descendencia de la mujer vendría uno a quien el diablo heriría en el talón. Pero ese descendiente de la mujer heriría al diablo en la cabeza, haciendo referencia a una herida de muerte, sería una herida mortal. Sería uno de la descendencia de la mujer que vendría a derrotar al diablo. Ese anuncio del versículo 15, donde el Señor está anunciándole eso a la serpiente, se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Es decir, la primera vez, hermanos, que se anuncia el evangelio está en Génesis 3:15. Cuando dice que el diablo heriría al descendiente de la mujer en el talón es la parte que está al alcance de las serpientes, hablando en lo natural. ¿A qué se refería? Algunos han dicho, bueno, es que cuando Jesús fue clavado en la cruz, lo atravesaron con los clavos en su talón. Bueno, en parte es verdad, pero creo que va más allá. Está hablando de sus sufrimientos, de que sería herido por el diablo en sus sufrimientos. Jesucristo, al tomar su humanidad, forma humana, Él mismo vino a acercarse al dominio de Satanás, de modo que Satanás pudiera golpearlo. Ser herido en el talón o en el calcañar, como dice algunas traducciones, hacía referencia a los sufrimientos que Cristo iba a padecer para derrotar al diablo. ¿Ok? Spurgeon lo dijo de esta manera: ese talón herido es lo suficientemente doloroso. He aquí a nuestro Señor herido en su naturaleza humana. Él fue traicionado, atado, acusado, abofeteado, azotado, escupido. Él fue clavado en la cruz. Él colgaba de allí con sed y fiebre y tinieblas y abandono. Eso es la herida que el diablo provocó a Jesús. Esos sufrimientos. El Señor estaba anunciando entonces, ahí en Génesis 3,
Una sentencia de muerte al diablo, pero una victoria del Mesías Salvador que vendría de la simiente de la mujer, y lo anunció desde el huerto del Edén. El Señor estaba anunciando también el nacimiento virginal de Jesucristo, porque dijo que vendría a nacer de una mujer, de la simiente de la mujer, no de la simiente del hombre, sino de la mujer. Y después, al leer los evangelios, sabemos que fue Dios mismo, el Padre, el Espíritu Santo, que puso a Jesucristo en el vientre de María. De alguna manera estaba apuntando al nacimiento virginal de Jesús. Pero también el Señor, al hacer ese anuncio, estaba anunciándole a la serpiente: va a venir alguien más grande que Adán, Satanás. Uno que será perfecto en obediencia y te va a destruir. El Señor estaba anunciando redención. Estaba anunciando que iba a venir alguien que redimiría a los hombres. Estaba anunciando que ahora los hombres podrían ser redimidos por medio de ese que vendría de la descendencia de la mujer. Estaba pensando en esto. Adán fue creado sin pecado. Fue creado en inocencia. Y Adán mostraba algo de la gloria de Dios al ser creado. Pero en Cristo, todos aquellos que hemos creído en ese anuncio de que el Mesías, y que la Biblia nos revela posteriormente como Jesucristo, Él vendría a traer redención a los hombres. Y escucha, hermano, fue glorioso que Adán, al ser creado inocente y sin pecado, mostraba la gloria de Dios. Pero, escucha, hay un mayor peso de gloria que se manifiesta en el alma que ha sido redimida por el Salvador. Hay un mayor peso de gloria, hay un mayor esplendor, hay un mayor resplandor de la grandeza, de la gloria de Dios, que salva a pecadores por medio de la muerte de su santo Hijo. Los ángeles en el cielo se maravillan en ver a los redimidos del Señor más de lo que se pudieron haber maravillado al ver a Adán y a Eva antes de la caída. Pablo hizo alusión a este pasaje de Génesis 3:15 cuando estaba tratando de animar a los hermanos, a los cristianos en Roma, que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, la simiente del Satanás. Y Pablo les dice lo siguiente en Romanos 16:20: y el Dios de paz, mira lo que dice, aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. O sea, Pablo les estaba haciendo ver que por cuanto eran hijos de Dios, por cuanto eran de la simiente de la mujer y estaban unidos a Cristo, entonces participaban junto con Cristo en la derrota del diablo. En Apocalipsis, el apóstol Juan habla del cumplimiento de la sentencia que Dios le dictó al diablo en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3:15. Si vamos a Apocalipsis un momento, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, el Mesías prometido desde el huerto. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y mira lo que dice el 11. Está hablando de los redimidos. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y porque no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Está hablando de estos mártires que murieron en la tribulación, morirían en la tribulación por causa de su fe. Y posteriormente en Apocalipsis 20:10 vemos ahí que llega a su consumación lo que el Señor había anunciado al diablo
de que sería herido con una herida mortal, dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, esto es algo que va a suceder, hermanos, sin duda alguna. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El plan de Dios no retrocedió con la caída. El plan de Dios avanzó y hasta progresó y aumenta de gloria en gloria. Y Dios entonces trajo maldición a la serpiente, le anunció su final, le anunció su sentencia de muerte. Y luego el Señor voltea y habla a la mujer y trae juicio. Dice versículo 16, a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El Señor le anuncia a la mujer su juicio, pero tenemos que notar algo. El Señor no maldijo a Eva y no maldijo a Adán. El Señor solo maldijo al diablo y maldijo la creación. Ahorita lo vamos a ver, la tierra. Pero nunca maldijo a la mujer y al hombre. Pero sí les anunció juicios que vendrían por causa de su pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias. Y sin embargo vemos que aún en el juicio Dios los trató al hombre y a su mujer con misericordia. No los destruyó en el momento que pecaron, les permitió seguir viviendo, tampoco los maldijo, pero sí les anunció que vendrían consecuencias. Ahora, recordando un poco cómo fue creada la mujer, la mayor bendición de la mujer en su creación era que fue creada para ser ayuda adecuada del varón y para ser madre, la que trajera hijos a este mundo. Con la caída, eso se vio afectado, es decir, la mujer seguiría siendo y sigue hasta el día de hoy en su papel de ser ayuda idónea de su marido y cumple con la función de ser madre, pero ahora sus funciones serían dolorosas para poderlas cumplir. Ahora, tanto ser esposa como ser madre traería sufrimiento físico y emocional. Tendría la mujer sufrimiento en sus relaciones más significativas, esposa y madre. Cuando leemos el relato, vemos que la semana pasada veíamos la serpiente engañó a Eva y Eva comió. Y la mujer pudo haber sido engañada. Escucha, esto es interesante. Sí fue engañada y comió siendo engañada, pero Dios la consideró completamente responsable de su pecado. Escúchame, amado, el ser engañado no te quita responsabilidad de pecado. El ser engañado no quita responsabilidad al pecador. El ser víctima de engaño, de enfermedad, de abuso, de injusticias, de agresiones que ha sufrido, no quitan responsabilidad a nuestro pecado. Dios nos hace responsables de cada uno de nuestros pecados. Me va siguiendo. Entonces lo vemos bien claro aquí en el texto. El que nos hayan hecho daño no justifica que nosotros respondamos de maneras pecaminosas. ¿Me va siguiendo? Nada justifica el pecado. Pecado es pecado para Dios. Y Dios lo castiga. Y hay juicios. Ahora, volviendo un poquito a lo que le dijo a la mujer, que tendría sufrimiento en su maternidad y en su matrimonio, vamos a hablar un poco de su maternidad. Ahora tendría una maternidad dolorosa. Hasta ese punto Eva no había tenido hijos. Ahora, su función de traer hijos, que era algo glorioso, era una bendición grande, y es una bendición grande que la mujer sea el instrumento de Dios para traer hijos a esta tierra, portadores de la imagen de Dios,
Pero ahora esa función sería dolorosa. Los dolores de parto, tengo entendido que son de los dolores más intensos que un ser humano puede sufrir. Y aun cuando la mujer traiga niños al mundo por medio de cesárea, pues de todos modos hay dolor y hay sufrimiento en la recuperación, y la recuperación es mucho más difícil. El sufrimiento, estaba yo leyendo ese texto y es interesante cómo Dios hace un énfasis. Dice ahí, versículo 16, a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Ok? Pero luego como que enfatiza: con dolor darás a luz a los hijos. O sea, 2 veces. Parece que no se limita solo al momento de dar a luz. Parece que el Señor está extendiendo esto a la crianza de los hijos. Y si tú te pones a pensar, mamás que están aquí, criar hijos que nacen siendo pecadores en un mundo caído trae sufrimiento. Como a la mamá trae sufrimiento. Hijos pecadores que en algún momento van a deshonrar a sus padres. Hijos que son inclinados naturalmente a deshonrar a sus padres, a ser ingratos con sus padres, a rebelarse en contra de sus padres, a pecar en muchas maneras, y causa sufrimiento. Y yo me he fijado también, y creo que es parte del diseño de Dios, que como Dios le dio a la mujer este instinto maternal o esta capacidad maternal, un corazón maternal, muchas veces cuando hay situaciones con los hijos es la mamá la que más sufre. Los papás también, pero las mamás de una manera especial. O sea, lo dicen, ¿verdad? Pero yo lo cargué en mi panza 9 meses. Como a ti no te costó. Y bueno, tú ahí tan campante. No es cierto. O sea, he oído que así dicen. Y entonces la mamá, o sea, pero es que es su corazón. Entonces, mamás que están aquí, o sea, Dios conoce el sufrimiento de la crianza, pero tienes que entender desde dónde viene esto. No es que has chafeado como mamá, no es que, ay, este me salió mal como si fuera un pastel que en el horno se te pasó. O sea, no, o sea, debemos ocuparnos de ser fieles, pero el resultado es del Señor, porque la salvación es del Señor. Mamá, tú no puedes salvar a ni uno de tus hijos. Es imposible que tú los salves. Pero tú necesitas ser fiel en la crianza. Y aunque seas fiel en la crianza, hay sufrimiento. Y tú ya entiendes ahora de dónde viene. Pero no solo la crianza y no solo la maternidad sería dolorosa, el matrimonio ahora sería doloroso. Dice Génesis ahí 3:16, la última parte del versículo: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Y qué está diciendo? Hay varios comentarios, hay varios puntos de vista. La verdad es que tomando en cuenta el contexto y sobre todo lo que se va a ver posteriormente en Génesis 4, donde se usa esa misma expresión cuando se le habla a Caín, ¿verdad? Del deseo del pecado, está a la puerta, etcétera. Se está refiriendo a esto. Está diciéndole Dios que como consecuencia del pecado, ahora la mujer, cuando le dice tu deseo será para tu marido, le está diciendo: tú vas a desear gobernar a tu marido. Tú vas a desear controlar y dominar a tu marido. A ver, cuando ella todavía no había caído en la seducción del pecado, ella fue seducida con la intención de usurpar el papel de su marido. Y cuando comió del árbol, ella hizo a un lado la autoridad, la enseñanza que le dio su esposo, la autoridad de su esposo, la autoridad del Señor, la autoridad de la palabra de Dios. Eva pecó, sí engañada, pero usurpando el lugar de Adán. Y Adán pecó siendo pasivo, porque dice el texto que él estaba ahí con ella cuando ella comió. Él cedió su autoridad a la mujer. Ahora, la inclinación de Adán, la inclinación de la mujer, ¿cuál es? Como consecuencia de la caída, la mujer querría gobernar a su marido, y eso es una lucha que toda mujer tiene el día de hoy, lo ha tenido por la historia, viene de ahí. Todas, algunas, bajita la mano, así, como que muy mansitas, muy mansitas.
pero en él, o sea, la intención, la inclinación natural de su corazón, mujeres, es esa. Y muchas veces dices que yo decido mejor, yo lo puedo hacer mejor, bla, bla, bla. Es consecuencia de la caída. Es un deseo de controlar, pero Dios no te diseñó para ser líder de tu casa. Y como consecuencia dice, pero Él te dominará. Entonces creo que también como un efecto de la caída viene este tema de que el hombre va a tener la tendencia a oprimir a la mujer, a subyugarla, a dominarla rudamente. Ahora, el hecho de que esto es consecuencia del pecado no dice que debamos vivir así. Por eso lo único que nos puede liberar de esta onda es el Evangelio de Cristo. Por eso cuando tú estudias los pasajes acerca del matrimonio a lo largo de la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tú ves que la Biblia manda a las esposas, estén sujetas a sus esposos, respétenlos, no sean quejumbrosas. Y el Señor manda a los esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ámenlas como un vaso frágil, con ternura, cuídenlas, no sean rudos, no sean ásperos con ellas. Pero eso solamente se puede lograr cuando el Evangelio de Jesucristo está presente en ambos. ¿Me va siguiendo? Pero estamos viendo que como consecuencia de la caída, entonces el hombre ya no iba a gobernar fácilmente su hogar. Tendría que luchar por su autoridad. El pecado corrompió tanto la sumisión de la mujer como la autoridad amorosa del esposo. El gobierno de amor que había sido creado en el paraíso fue reemplazado por una contienda y una lucha por la tiranía y la dominación por causa del pecado. Por ello el Señor nos llama a confiar en el Evangelio. Y hasta el día de hoy, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo enseñando a Timoteo en cuanto a el orden en la iglesia y en cuanto al gobierno de la iglesia, y tú puedes leer ahí 1 Timoteo capítulo 2, hablando en el contexto del gobierno de la iglesia, dice Pablo esto, 1 Timoteo 2:12, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y este texto puede sonar muy fuerte si tú no entiendes el contexto. Pablo obviamente no está diciendo que la mujer no puede hablar en la iglesia, no está diciendo que la mujer no puede enseñar en la iglesia, pero el contexto nos enseña que la mujer no debía ejercer una función de liderazgo en la iglesia sobre los hombres. Por eso las mujeres no son llamadas al pastorado. Ahora, yo sé que cuando se lee este texto, los que están a favor de que las mujeres pueden gobernar en la iglesia y en la familia, cosa que no veo en la Biblia por ningún lado, ellos dicen que este texto, dicen varias cosas. Dicen, no es que Pablo es machista, era machista. Bueno, pero ¿quién inspiró a Pablo para escribir esto? Nos están diciendo indirectamente Dios es machista. Bueno, cosa que no es cierto. Si hay una creencia que dignifica a la mujer es el cristianismo. Ninguna creencia, ninguna religión, por decirlo de alguna manera, dignifica a la mujer y levanta a la mujer como lo hace el cristianismo. Dicen que este texto no, es que será otra cultura y era el tiempo de Pablo y la cultura de Pablo, entonces así era, y esa cultura en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, bla, bla, bla. Pero Pablo mata ese gallo con lo que dice a continuación, porque Pablo dice esto, versículo 13, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. ¿A qué se refiere esto? Esto va más allá de la cultura y de la época y del contexto. Es un diseño desde la creación del hombre. Y el diseño de Dios desde la creación del hombre se adapta a se debe observar en cualquier época, cultura, circunstancia y época. ¿Están conmigo? Esto no quiere decir con lo que dice aquí, cuando dice Pablo es que Adán no fue engañado, sino la mujer. No está diciendo que la mujer sea más susceptible de ser engañada. Quiere decir que cuando Eva usurpó el lugar de Adán, fue que ella cayó en el engaño del diablo para caer en transgresión. Y ya vimos, la engañó torciendo la palabra de Dios. Hermanos, el diseño de Dios fue bueno al principio y sigue siendo bueno ahora.
No porque Adán y Eva fallaron en el diseño de Dios, entonces el diseño es malo. Al contrario, el diseño de Dios para el hogar y para la iglesia es bueno. El diseño de Dios es bueno. Y dice ahí en 1 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿De qué está hablando? No está hablando de que la mujer se salva su alma, o su alma es redimida por tener hijos. No está hablando de eso. Pero ¿de qué está hablando? Parece que se está refiriendo, por cuanto está citando que Eva fue engañada, parece que él está enseñando que la mujer se salvará de caer en la misma transgresión que cayó Eva al dedicarse a aquellas cosas para las que fue creada y diseñada por Dios. Es decir, engendrar hijos y perseverar en el amor y la santidad con modestia, como dice ahí el versículo. La mujer iba a ser librada del engaño del diablo al dedicarse a aquello para lo cual fue creada por Dios, ser ayuda idónea de su marido y ser madre de hijos. Cuando Dios diseñó a la mujer para encontrar su plenitud al dar a luz hijos, criarlos y dedicarse al hogar. Ahora, eso no quiere decir que la mujer, hermanos, no pueda trabajar o no pueda estudiar, pero la realización de la mujer va a estar en aquello para lo cual Dios la creó. ¿Ok? Y al final, como yo decía hace un momento, el evangelio de Cristo es la solución para el conflicto del matrimonio, esta guerra de poder. Dice James Boyce en su comentario de este pasaje, dice, ¿cuál es la solución? Bueno, no se trata de abolir el lugar del hombre como cabeza del hogar, como sugieren algunos portavoces de la liberación femenina. Se trata más bien de transformar las actitudes y aspiraciones tanto del hombre como de la mujer mediante el Espíritu de Cristo que mora en ellos. ¿Para qué? Como escribe claramente Pablo, las esposas puedan someterse a sus esposos como al Señor, y los esposos puedan amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de acuerdo con Efesios 5, 22 y 25. En esta vida, cada una de estas cosas siempre se realizará de forma imperfecta, pero es mejor realizarlas de forma imperfecta que no realizarlas en lo absoluto. Muy bien. Y vemos ahora que Dios trajo juicio para el hombre. Dice versículo 17 y 18 de nuestro texto en Génesis 3. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Fíjate lo que le dice, por cuanto has escuchado a tu mujer, la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Esto es importante porque Dios le está diciendo a Adán, Adán, tú fuiste puesto para liderar a tu mujer en amor y en verdad. Adán le habría enseñado el mandamiento a la mujer de no comer de ese árbol, pero en el momento en que la mujer es seducida, Adán temió más a su mujer que a Dios. Dice ahí, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené que no comerán de él. Es decir, Adán tuvo más temor de Dios, de la mujer que de Dios. Se volvió pasivo, se dio la autoridad a su mujer, honró a su mujer antes que a Dios. No podemos esperar que haya bendición cuando hay un hombre pasivo que le deja las responsabilidades que Dios le encargó a él y se las cede a su mujer. No puede haber bendiciones en ese matrimonio ni en esa familia. Hay juicio. Dice Proverbios 29-25, el temor al hombre es un lazo, es decir, es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es una trampa. Mujer, lo peor que le puede pasar a tu matrimonio es que tu marido se siente intimidado por ti. Se sienta, no puedo decirle nada a esta mujer porque se me va a aparecer la leona
Se va a enojar, se va a enfurecer. Como dice el proverbio, calladito me veo más bonito. Es lo peor que le puede pasar a una familia. Una vez alguien me dijo a mí, tú no puedes pastorear a aquellos a los que les temes. Tú tienes que temer a Dios, confiar a Dios. Predica la palabra temiendo a Dios. No temas a nadie, teme a Dios. ¿Cómo me ayudó ese consejo? Y me lo recuerdo seguido. ¿Cuántas veces cedemos a pecar para quedar bien con alguien? Eso es temor al hombre. Porque queremos la aceptación de la persona, queremos su aprobación. ¿Por qué? Porque les tememos más que a Dios, los queremos honrar a ellos más que a Dios. La mujer pecó al actuar de una manera independiente de su marido, menospreció la guía de su marido, menospreció su consejo, menospreció su protección, pero el hombre pecó al abandonar su responsabilidad de guiar a su mujer y en cambio siguió los deseos de ella. En ambos casos, los papeles que Dios les dio fueron invertidos. Ahora, como consecuencia de ello, la tierra sería maldecida. Dice versículo 17, a la mitad del versículo: maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. La tierra sería maldecida. Esa tierra abundante, fructífera, hermosa, generosa, ahora esa tierra produciría espinos y cardos, hierba mala. Ahora cultivar esa tierra se convertiría en una tarea ardua, difícil. Ahora trabajar la tierra le ocasionaría dolor. Mira versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora el hombre tendría que trabajar ardua, dolorosamente. Antes de la caída, su trabajo había sido sumamente placentero. Y ahora, después de la caída, su trabajo seguiría siendo bueno, pero tendría sus buenas dosis de dificultad, de dolor, de agotamiento. Y yo creo, hermanos, como lo he dicho antes, aunque algunos de nosotros estamos en el trabajo que soñamos y estamos felices en nuestro trabajo, no podemos negar que muchas veces nuestro trabajo es estresante, es difícil, es duro, es agotador. Y yo no sé si hay alguien aquí más feliz que yo en el trabajo que desempeño. Yo en el trabajo de mis sueños. O sea, cuando Dios me salvó, yo quería servir a Dios de tiempo completo. Y Dios me lo concedió y a veces digo, ay Señor, ¿y si me regreso a lo que hacía antes? Job, reflexionando en esto, dijo en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Mira lo que dijo Job. ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero? Como esclavo que suspira por la sombra, o sea, por el descanso. Y como jornalero que espera con ansia su paga. Haciendo ver Job cómo el trabajo se volvió algo arduo, difícil, extenuante. Es una consecuencia de la caída. El trabajo es una bendición de Dios, nunca ha dejado de serlo, pero tendría ahora un grado de dificultad y de sufrimiento el poder desempeñarlo. Y otra consecuencia que vino en ese juicio, quiero decir, que Dios habló al hombre, le dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios ya le había advertido a Adán la pena del pecado, que es muerte. Ahí en Génesis 2, 16 y 17, mira lo que dice. Génesis 2, 16 y 17, lo vimos hace 2-3 semanas. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Ahora Dios le está anunciando a Adán, vas a morir, Adán. O sea, pero ve la gracia de Dios, porque no murieron inmediatamente, Dios les permitió vivir. Cuando lleguemos por ahí del capítulo 5 de Génesis, vamos a ver que Adán vivió 930 años y murió. La muerte no entró inmediatamente, pero la muerte sí entró en el hombre y en su mujer, y finalmente morirían. Junto con la muerte entraron la enfermedad, entraron los sufrimientos y toda clase de desgracias que ahora el hombre tendría que experimentar, además del sufrimiento y la muerte eterna en el infierno. La muerte, hermanos, no es algo natural en el diseño de Dios. Todos decimos, el entendimiento popular es que pues es que la muerte es natural, todos vamos para allá. Cuando tú ves el diseño de Dios, la muerte no es natural. La muerte vino a consecuencia del pecado. La muerte no es parte del diseño de Dios para el hombre y para el reino de Dios. Incluso la muerte en la Biblia es nombrada como un enemigo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26 dice lo siguiente: y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y la muerte, escucha, será destruida. El mismo descendiente de la mujer, Jesucristo, destruyó al diablo en la cruz, lo derrotó en la cruz, pero derrotó también la muerte. Y la muerte y el diablo, como ya vimos, el diablo, lo dice Apocalipsis 20, será destruido. Bueno, Apocalipsis 20 también nos habla de la destrucción de la muerte. Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y Apocalipsis mismo nos dice que cuando Dios traiga la nueva creación, ahí no habrá muerte ya, dejará de ser. Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El pecado entró por Adán. Puedes poner Romanos 5:12 por favor en la pantalla, Diego, gracias. Quiero que veas algo ahí. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, hasta ahí, el pecado entró al mundo por medio de Adán. Luego, y por medio del pecado la muerte. A ver, entonces entró el pecado, pero también entró la muerte y los sufrimientos por causa del pecado de Adán. El pecado entró y con el pecado entró la muerte y toda clase de sufrimientos. Y luego dice: así también la muerte se extendió a todos los hombres. Es decir, el pecado y la muerte de Adán y Eva se transmitieron a toda su descendencia. Y al final del versículo 12 de Romanos 5 dice: porque todos pecaron. Es decir, todos somos constituidos pecadores delante de Dios. Por eso decía yo hace un rato, y lo he dicho los otros domingos, todos nacemos con naturaleza de pecado, pecadores por naturaleza. El pecado entró por Adán, con el pecado entró la muerte y todos los sufrimientos. El pecado y la muerte se transmitieron a todos los hombres y Dios determinó que todos los hombres somos pecadores por causa de nuestro representante Adán. Pero el final de nuestro texto, y este es mi segundo punto, es más largo que el primero. No se crean. Este es el segundo punto, es más breve. Hay gracia de Dios para los pecadores. Termina de emitir estos juicios el Señor y ve ahora lo que nos dicen estos dos versículos. Primero el 20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Escucha, yo sé que a lo largo de toda esta enseñanza hemos estado diciendo Adán y Eva, Adán y Eva, Adán y Eva. Eva no se llamaba Eva hasta la caída, hasta este versículo. Antes, en los dos capítulos anteriores y lo que vamos del tercero, no se había mencionado el nombre de Eva, porque no se llamaba Eva. Se refería a ella como la mujer, la varona o la ayuda idónea. Pero ahora Adán llama Eva a su mujer.
Dice, porque ella era la madre de todos los vivientes. El nombre de Eva significa la dadora de vida o la madre de todos los vivientes, ahí lo dice. Pero ¿por qué la llamó Eva? Eva aún no había dado a luz. A ver, quiero que pienses en esto. Eva no había dado a luz, no estaba embarazada. Parece que Adán le puso el nombre de Eva creyendo la promesa que Dios dijo a la serpiente, o la sentencia que Dios dijo a la serpiente, que de la descendencia de la mujer vendría uno que derrotaría a la serpiente. Entonces Adán, al escuchar eso, por fe, le pone nombre a su mujer y le dice, serás madre de todos los vivientes, confiando en la promesa del Salvador que vendría de la simiente de la mujer. A partir de ahí, todos aquellos en el antiguo pacto que creyeran esa promesa serían salvos. ¿Me va siguiendo? Adán tuvo fe en la promesa de Dios. Es maravillosa la misericordia y la gracia de Dios, que aun cuando está emitiendo juicios y anuncia el protoevangelio, la primera vez que se anuncia el evangelio, Adán responde en fe y pone nombre a su mujer, respondiendo a esa promesa. Adán confió de que la mujer, de que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría a la serpiente en la cabeza. Y sabemos que Jesús fue ese Salvador prometido. El pecado trajo la muerte, pero Jesús con su muerte nos salvó y venció a la muerte en su resurrección. El pecado trajo enemistad entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Pero Jesús vino a reconciliar al pecador con Dios y a los pecadores entre sí. El pecado provocó que la tierra produjera espinos, pero nuestro Señor fue coronado con una corona de espinos en sus sufrimientos para redimirnos. El pecado trajo dolor y nuestro Señor Jesucristo es el varón de dolores, quien a través de su dolor y sufrimiento nos dio vida. Jesús es el descendiente de Eva que vino a salvarnos. Y además dice el versículo, Dios los vistió. Dice el Señor, y él para Adán y su mujer, y los vistió. Adán y Eva, tú recordarás allá cuando pecaron, inmediatamente cuando se sintieron expuestos y pues como el pecado los afectó física y emocionalmente, ¿te acuerdas que se hicieron unas vestiduras de hoja de higuera? Sí. Trataron por sus propios medios, por sus propias obras, cubrir su culpa, su vergüenza. El pecado había arruinado su identidad, su relación con Dios, su relación con el prójimo. Y entonces ellos responden con hojas de higuera. Desde entonces, desde el huerto del Edén, el hombre trata de cubrir su pecado por medio de obras, por medio de artificios, por medio de sus propios recursos. Pero eso no agrada a Dios y no puede salvar a nadie. Ahí nació la primera religión, o es como una ilustración de cómo nacen las religiones. El hombre siempre tratando por sus buenas obras y sus méritos agradar a Dios. Eso es imposible. Y Dios lo mostró al quitarles esas túnicas de higuera y darles túnicas de piel de animal. El Señor sabía que tenían que ser vestidos, pero no con sus obras humanas ni los recursos humanos. El Señor suplió ese vestido para Adán y Eva de la piel de animales. Tuvo que morir un animal para cubrir la desnudez de los pecadores. Se derramó sangre de un animal inocente para cubrir la desnudez de dos culpables. Dos cosas se estaban estableciendo al momento de que Dios les dio túnicas de animales.
Dos cosas se estaba estableciendo ahí por primera vez. La primera, un sustituto inocente tendría que morir en lugar de los pecadores culpables. Un sustituto inocente muriendo en el lugar de pecadores culpables. Y número dos, otra cosa que se estableció, se tendría que derramar la sangre de ese sustituto para perdonar el pecado. Dice Hebreos 9:22, y según la ley, eso luego vino en la ley, ¿verdad?, de Moisés, pero lo cita Hebreos, según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios así lo estableció, porque es un Dios justo, y el pecado se paga con muerte. Piensa en esto. Dios les había dicho, el día que coman de ese árbol van a morir. Hasta ese momento, hermanos, no había muerto nada ni nadie en la creación. Ellos no sabían lo que era la muerte. Podrían entender tal vez el concepto, yo creo que sí, pero no lo habían visto en acción. Y ahora que Dios les trae las túnicas de animales, ellos ven que un animal fue muerto para que con sus pieles fueran ellos cubiertos. Eso debió haberlos horrorizado ante la realidad de lo que la muerte es. Y debió haberles maravillado por el otro lado, de que Dios sacrificó un animal inocente para cubrirlos a ellos. El animal inocente muriendo por estos culpables. Esto es una sombra del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el segundo Adán, el que vino de la simiente de la mujer para herir al diablo, a la serpiente en la cabeza, vino a ser el sustituto del pueblo de Dios. Algo interesante. En Edén, un animal muriendo en el lugar de un culpable. Mientras avanzamos en la historia bíblica, llegamos cuando Dios establece la Pascua. Cuando Dios trajo el juicio de la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios ordenó cada familia sacrifique un cordero y unte la sangre en las puertas para que entonces el ángel de la muerte o el castigador pase de largo y esa familia sea salva. En el huerto del Edén, un animal inocente muriendo por un individuo. En la Pascua, un inocente muriendo por una familia. Cuando llegas a Levítico 16, el día de la expiación, vemos que Dios ordena que se sacrificara una vez al año un animal, y el sacerdote llevaría la sangre y la rozaría en el arca del pacto sobre el propiciatorio, y sería un sacrificio para el perdón de pecados del pueblo por un año. Un inocente muriendo por una nación. En Edén vemos un inocente muriendo por un individuo. En la Pascua, un inocente muriendo por una familia. En el día de la expiación, un inocente muriendo por una nación. Y cuando Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, vio acercarse a Jesucristo, dijo esto: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno inocente, un sustituto para un individuo, un sustituto para una familia, un sustituto para una nación, un sustituto para el mundo entero. Yo te pregunto hoy, ¿has confiado en ese sustituto? ¿Has confiado en Jesucristo como el único que puede perdonar tus pecados? El único que con su sacrificio murió para con su sacrificio perdonar tus pecados. El castigo que tú y yo merecemos cayó sobre Él para que al tú confiar en Él puedas ser perdonado. No hay obra humana que tú puedas hacer que limpie tus pecados. Incluso tú puedes estar escuchando esto y decir: eso del pecado ni es cierto, eso que no sé qué. Dios es el creador, Dios estableció la realidad de esta vida, en Dios está la verdad absoluta, y Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios en su misericordia dice Juan 3:16, que Dios de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no has confiado en Jesús para el perdón de tus pecados, hoy puede ser el día. Yo te exhorto y te ruego, arrepiéntete, confía en Él. Podrás refugiarte, podemos refugiarnos en nuestro Señor, que aún en medio del juicio sigue teniendo una mano extendida de misericordia y de gracia al pecador, llamándote al arrepentimiento y a la confianza en Cristo. Hermanos, es por esa misma gracia que podemos nosotros ser fortalecidos caminando en esta tierra que produce espinos y cardos, caminando en nuestro matrimonio, que no es fácil, caminando la crianza de los hijos, que no es fácil, caminando en el dolor y la realidad de un mundo caído, pero hay una realidad mayor. El Hijo de Dios murió por los pecadores, en Él hay redención, en Él hay gracia y en Él podemos vivir para la gloria de Dios. Nuestro matrimonio, la crianza y nuestro trabajo y nuestras vidas enteras de cara delante de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tan grandes promesas. Gracias, Señor, por traernos por medio de este texto la seriedad de lo que es el pecado. No es un juego, no es un chiste. La iglesia jamás debiéramos tomar a la ligera esto. Pero, Padre, la iglesia debiéramos ser sobrios en estos temas. Pero también debiéramos, Señor, confiar con todo nuestro corazón en la obra de tu Hijo y solo en Él, solo el Evangelio de Cristo, solo la gracia en Cristo, solo por medio de la fe en Él y solo para tu gloria. Ayúdanos, Dios, a caminar este mundo confiando en ti, rindiendo nuestro corazón completamente a ti. Ayúdanos, Dios, a caminar en este mundo vigilando nuestro corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Ayúdanos a caminar en este mundo, Señor, de una manera justa, sobria, piadosa, confiando en tu evangelio, confiando en Cristo, confiando en aquel que murió en nuestro lugar. Señor, para que podamos vivir vidas que muestran el carácter, la santidad, la piedad, el amor del Evangelio de Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.